Bien, muy buenas tardes. Hoy, lamentablemente de manera no presencial, quiero dirigirme, si cabe, con más entusiasmo y con más interés en el inicio de esta sesión del Seminario Permanente Comunicación y Sociedad, eh, que estará dedicada a un tema importante y sobre todo ahora que este encuentro mensual está también impulsado y avalado por la Cátedra Radio Televisión Española, Universidad de Sevilla, en contenidos culturales y creatividad en el ámbito audiovisual y digital. Aprovecho para agradecer a Esteban Mayoral, un destacadísimo miembro de la Comisión Rectora de la Cátedra RTV Universidad de Sevilla, su presencia también entre nosotros. Como ven, el Seminario Permanente Comunicación y Sociedad es un lugar donde lanzamos semillas, semillas de reflexión, semillas críticas, semillas creativas, pero sobre todo semillas de esperanza en tiempos que tanto la necesitan. Este seminario en esta fase, en esta etapa, está sabiamente coordinado por Jesús Albarrán Ligero, Sofía Sánchez Martínez, que les acompañan ahí presidiendo en el aula magna, y también por nuestro querido compañero Francisco Javier Martín López, que siempre nos asiste y nos apoya ahora desde San Roque en el campo de Gibraltar. He de destacar también que estos hermosos carteles son elaborados por Sofía Sánchez, como los de la etapa anterior fueron realizados por Manuel Brullón, que tuvo también un papel muy importante en la coordinación del seminario. Como ven, aunque creo que ahora Jesús va a dar alguna pincelada sobre Rafael Morales Astola y ellos intervendrán con absoluta libertad, el tema que vamos a abordar, a petición mía, es la gestión cultural ante los contenidos y la creatividad en el ámbito audiovisual y digital, coincidiendo, por tanto, con el posicionamiento de un colectivo tan importante como la Asociación de Andalucía de Gestores Culturales, que preside Rafael Morales Astola, que también ha presidido la Federación de Gestores Culturales de España, eh, ante esa preocupación sobre contenidos y creatividad en el ámbito audiovisual y digital. Un pequeño recordatorio. En el próximo mes vamos a vivir momentos intensos de actividad. El día 23, lunes, habrá una sesión del aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla con una poeta excepcional, Joana Grulla, en el aula Luis Cernuda. En este caso la haremos también en la Facultad de Filología, en el aula Luis Cernuda. Y el día 3 de junio, en la sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol, tendremos las primeras jornadas de la Cátedra Radio Televisión Española Universidad de Sevilla, cuyo contenido conocerán también muy brevemente y que también coordina magníficamente Jesús Albarrán. Por tanto, estamos trabajando en tiempos de desconcierto, en tiempos de violencias, en tiempos de engaños. Creo que, como dice también el poema Los Justos, que yo transformé en Las Justas, como homenaje a tantas mujeres que haciendo lo que tienen que hacer cada día sostienen el mundo, pues procuramos precisamente responder a ese imperativo. Yo no puedo más que agradecer a cuantos nos están siguiendo presencialmente y también online, eh, que compartan con nosotros estos momentos importantes de reflexión. Me siento profundamente agradecido y también para convertir la necesidad en virtud, pues en parte me alegro de que en esta sesión yo ya no sea imprescindible en el estar ahí, aunque lo estoy simbólicamente. También, como dirá Jesús Albarrán, porque en este acto damos por firmado el primer convenio de la Cátedra Radio Televisión de la Universidad de Sevilla con una institución, que será precisamente GECA,
en la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía con Rafael Morales Astola. Muy pronto lo haremos con el grupo Comunicar, pero ha querido la dinámica de los hechos que simbólicamente también contemos con un colectivo muy vocacional, muy comprometido y que día a día traza eso que debemos recuperar una munianamente, ese sentido de la historia, de esa pequeña historia que va por debajo de las grandes olas, eh, pero que mantiene también la vida del mundo. Por tanto, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras del grupo de investigación que nos apoyan, a los miembros de la cátedra que ahora nos siguen y tienen la palabra los tres miembros de la mesa en el orden y con la extensión que ellos deseen. Un abrazo muy grande y yo permanezco en silencio hasta que finalice la exposición de... Luego ya he advertido que a todos aquellos participantes que lo soliciten les daremos la posibilidad de activar el micro, a fin de que no se active accidentalmente durante su exposición y hayan retornos indeseados o ruidos que interfieran en la calidad del acto y de la grabación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si me escucháis. Si me escucha, creo que sí. Bueno, bienvenidos, ante todo, bienvenidos y bienvenidas a este sexto seminario de este año, el sexto seminario en 2022 de Comunicación y Sociedad, que coordinamos Sofía, Kiko y yo mismo, que soy Albarrán, con la ayuda inestimable, evidentemente, del GITCUS y también con el apoyo incondicional de la cátedra sobre contenidos culturales y creatividad en el ámbito audiovisual y digital, ¿no? En esta ocasión, Manuel Ángel sabiamente, ¿no?, ha reconducido una inquietud que teníamos desde hace tiempo, que era cómo se ha desarrollado todo en el terreno cultural, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, en la gestión cultural sobre todo. Por eso el título de este seminario es Gestión cultural ante los contenidos y la creatividad en el ámbito audiovisual y digital. Un tema que es central para la cátedra, pero también para nuestro grupo de investigación. Somos un grupo de investigación un tanto peculiar porque somos teóricos, ¿no? Somos teóricos de la comunicación, somos teóricos de las humanidades, pero siempre estamos rondando como objeto, ¿no?, preferente de nuestro estudio tanto los medios de comunicación como la obra de arte en sí, ¿no? Y esto nos lleva a tener muchas inquietudes a nivel cultural, ¿no? Por ejemplo, Sofía, sin ir más lejos, ¿no?, ha tenido, bueno, y de hecho desarrolla una intensa e importante actividad cultural. De hecho, ahora mismo está colaborando muchísimo con el Fondo Económico. Y bueno, Antonio hace lo mismo, ¿no?, que ha tenido una empresa cultural y que ha llevado magníficamente tanto la Bienal de Flamenco como el Festival de Cine de Sevilla, ¿no? Hay una interconexión, una red de relaciones culturales que a nosotros como grupo de investigación nos toca profundamente, ¿no? Y bueno, yo a nivel personal también quiero decir que la gestión cultural para mí en este país es una vocación. Dedicarse a la cultura en este país es complicado. Rafa seguramente me dará la razón o no. Y creo que merece la pena por muchos motivos, pero merece la pena también bucear y profundizar en lo que mantiene, ¿no?, la cultura viva, ¿no?, la cultura entendido en sentido amplio. Y quién mejor nos puede ilustrar que el presidente de la GECA, ¿no?, de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. La persona que hoy nos acompaña es tremendamente especial por varios motivos, ¿no?, pero me gustaría resaltar algunos hitos de la carrera de Rafael. Es doctor en Filología Hispánica, conocerá muy bien esta sala, que es la sala de Aula Magna, no sé, sabrás. Sí, ¿no?
También ha sido gestor cultural del Ayuntamiento de Cortegana, de Huelva, no sé si lo sigue siendo. Ahora mismo no. Yo soy de Huelva también, tendremos muchas conexiones en ese sentido, y también de un pueblo, ¿no? También es docente en másteres y estudios de gestión cultural en España y América Latina, esa relación que estabas comentando hace poco, ¿no? Con América Latina, feedback, ¿no? De ellos con nosotros y nosotros con ellos. Y autor de numerosas publicaciones sobre gestión cultural, teatro y cine. Además de cofundador de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, GECA, que es presidente, de la que es presidente ahora mismo, y de la Asociación Ibérica de Gestores Culturales. También de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural. Y por último, fue asesor en la elaboración, que esto es bastante importante, del grado de Gestión Cultural de la Universidad de Huelva, que también me gustaría que nos ilustraras algún día a este respecto en particular, ¿no? Como digo, no hay quien nos pueda ilustrar mejor que Rafael, y este día es doblemente especial para el grupo de investigación en la cátedra, porque me gustaría de alguna manera formalizar un acuerdo, un convenio con GECA, con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Y bueno, no sé si hay espacio para brevemente citar aquel acuerdo, la segunda cláusula sobre todo, ¿no? A la hora de ver cómo va a ser esta implicación de los dos, ¿no? Tanto de la cátedra, este compromiso de la cátedra y de la GECA. Brevemente, leo la cláusula segunda, una parte de la cláusula segunda, y ya os dejo con Rafael, que es el invitado de hoy, y vamos allá. El Grupo GECA se compromete a contar con la cátedra en todas las acciones concretas que se acuerden en relación al desarrollo de la gestión cultural en el campo del audiovisual y la comunicación cultural, difundir entre sus personas asociadas las acciones de la cátedra que confluyan en intereses con el grupo, realizar actividades y encuentros conjuntos para el fomento de gestión cultural, los contenidos culturales y creatividad en el ámbito audiovisual y digital. La cátedra, por su parte, se compromete a investigar sobre contenidos culturales y creatividad, facilitando sus conclusiones y materiales a GECA, a fin de facilitar su difusión. Igualmente, a considerar las sugerencias y propuestas que GECA realice en su ámbito específico. Y, por supuesto, a difundir en la web folletos, revistas, carteles, memorias y en cualquier otro medio de difusión utilizado al respecto la colaboración con GECA como entidad colaboradora. Para ello, la cátedra se compromete a insertar los citados medios de difusión el logotipo de GECA en los términos acordados. Hay una serie de puntos que se desarrollan más en el acuerdo, pero nacen del mutuo entendimiento y de la necesidad de impulsar la cultura y la gestión cultural, ¿no? Desde una institución como es la Universidad de Sevilla y una asociación cultural como es la GECA. Sin más preámbulo, os dejo con Rafa y muchísimas gracias de nuevo por estar ahí en esta sexta sesión del seminario Comunicación y Sociedad. Perdonad, no sé si Sofía quería decir algo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente sí. Darte la bienvenida a Rafael y la palabra. Ahí, ¿no? Compartir, eso es. Vale. Todo tuyo, Rafa. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, tanto a las personas presentes como a las personas que están asistiendo en streaming. Quiero empezar agradeciendo a Manuel Vázquez Medell la invitación para participar en el Seminario Permanente de Comunicación y Sociedad. Es un orgullo y un honor para mí estar aquí y representando a GECA pues todavía más, ¿no? Soy miembro del grupo desde hace muchos años, con altibajos en mi implicación, pero bueno, siempre he estado ahí cuando Manuel me ha llamado y hoy era un buen momento para aparecer, para estar y para compartir. También quiero agradecer muchísimo a Sofía por el diseño del cartel que ha hecho. Un diseño fabuloso y como ella es, con un espíritu poético que preside prácticamente todo lo que hace, todo lo que toca. También, por supuesto, a ti, Jesús, y a Antonio, que bueno, que siempre estáis ahí. Cuando yo vengo, siempre estáis.
Entonces, bueno, pues es algo muy grato el saber que se puede contar con algunas personas concretas en todo momento. Bien, pues en relación al convenio, voy a empezar brevemente por ahí, que la propuesta que nos llega de Manuel Ángel, por supuesto, nosotros creemos en la sinergia, creemos que toda alianza es buena, lógicamente, dentro de unos márgenes que tienen que ver con valores humanos, derechos humanos, con desarrollo de libertades, desarrollo de la creatividad, de la cultura, etcétera. Y bueno, y que venga algo de Manuel Ángel, siempre eso está garantizado. Bueno, pues para nosotros es un honor que la cátedra quiera contar con nosotros. Es un convenio lo suficientemente abierto para que cualquier cosa que se nos ocurra, pues tiremos adelante con ello. Y sí puedo anticipar aquí bueno, nosotros vamos a organizar un congreso en Almería en octubre y nos gustaría, para empezar, contar con el director de la cátedra, con Manuel Ángel, como uno de los conferenciantes. Entre otras cosas porque se va a tratar la relación de comunicación y gestión cultural. Creemos que que hay un déficit importante en esa relación que hay que cubrir y bueno, creo que hay que debatir, reflexionar y ver qué podemos hacer para mejorar esas relaciones, que la cultura no sea la hermana pobre de la comunicación o que sea siempre como la página de atrás, ¿no? A la que van solamente la gente culta, la gente preparada, la gente bueno, que al final somos siempre las mismas personas las que acabamos yendo a los eventos culturales o acudimos a la información cultural, ¿no? Creo que debemos de abrir las puertas de la cultura y la comunicación es fundamental. Hacer la cultura asequible como concepto fácil para la gente, ¿no? Eso no quita que la cultura es complejísima en su realidad, en su desarrollo, y es por donde, de hecho, más o menos voy a empezar en la exposición. Bueno, pues yo he intentado crear 3 partes. Una, partir del concepto de cultura, vincularlo a la gestión cultural. Una segunda parte que sería la gestión cultural en el ámbito audiovisual y la otra, plantear retos y también dificultades en ese ámbito. Yo soy gestor cultural generalista desde hace 20 años y fundamentalmente mi campo de acción ha sido más las artes en vivo, pero se ha visto cómo las artes en vivo ha ido necesitando cada vez más de todas las herramientas y de todas las técnicas que se estaban desplegando en el ámbito de la cultura digital, con lo cual al final hasta las artes en vivo depende en muchísimo de todo lo que se desarrolla en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y es una vinculación que además no solo ha venido para quedarse, sino que, como vamos a ver, la pandemia lo ha acelerado ese proceso de transformación, ¿no? Bueno, en la parte primera quería empezar con enfoques de la cultura. Hay 4 enfoques según Baznow. El primero, que sería la cultura de un concepto, de un enfoque neomarxista, con Habermas y García Canclini en la cabeza. García Canclini es un gran divulgador de políticas culturales y prácticamente todas las personas que nos dedicamos a las políticas culturales, a la gestión cultural, lo tenemos como autor de cabecera. Aparte de por su perspicacia detectando los problemas del tiempo de la cultura allá donde toque, es porque sabe combinar el espíritu académico con el espíritu propositivo a la hora de abordar políticas culturales, ¿no? Bueno, pues ese ámbito, ese enfoque neomarxista trabaja sobre todo el ámbito de los procesos de comunicación. Otro enfoque neoestructuralista, con Foucault y Derrida, que se centra más en el ámbito del discurso. No voy a desarrollar los diferentes enfoques, sino quiero plantear cómo estos enfoques, de alguna manera, van a ser el campo en el que nos movemos, todo el ámbito profesional de la gestión cultural. El antropológico cultural, con Mary Douglas, que se centra sobre todo en el ámbito de los símbolos, y el fenomenológico hermético con Berger, entre otros, y entre otra gente, en el ámbito del significado y la interpretación. Si ahora mismo nos dedicáramos a desgranar
todo lo que hay detrás de todos estos ámbitos, lógicamente, ni en una conferencia, sino sería un máster dedicado a la cultura y sus diferentes enfoques y tratamientos. No quiero dejar de leer una reflexión del propio Manuel Ángel. La leí hace muchos años y yo la tengo marcada a fuego prácticamente en todas las conferencias que doy, sobre todo en América Latina. Siempre suelo expresar esta idea de Manuel Ángel, ¿no? Para nosotros lo natural y lo cultural forman un continuum inseparable. Sabemos con todo que incluso las nociones de lengua natural o de mundo natural, como aquello ya dado, el estado en que se sitúan los seres humanos desde su nacimiento, han de interpretarse con cautela. Incluso nuestra percepción de la naturaleza y el conjunto de relaciones que mantenemos con ellas ya están inevitablemente culturizados, informados por la cultura. En tal sentido, podríamos decir que todo en el ser humano, individual o colectivamente, es cultural y que la cultura es la verdadera y auténtica naturaleza de lo humano. Esta reflexión, esta idea siempre me ha dado pie a algo que he defendido continuamente, es que la cultura efectivamente en muchos aspectos tiene que ser tratada desde la profesionalidad, porque requiere un cuidado, una delicadeza, una atención que requiere oficios profesionalizados, ¿no? Pero también es como la medicina y como la gastronomía. Hay especialistas en la medicina, por supuesto, y que son las personas que nos curan sobre todo los grandes trances que padecemos. Aprovecho para desearle a Manuel Ángel que se cure pronto de la COVID. Y también la gastronomía. Hay especialistas, por supuesto, del ámbito de la restauración, pero la verdad es que todos nos curamos entre todos y todas, y también todos y todas hacemos de comer. Pues la cultura pasa exactamente igual. Es un elemento que efectivamente nos constituye como seres humanos y eso hace que seamos seres culturales desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso en nuestros sueños, ¿no? Igual que cuando curamos a una persona una herida o lo cuidamos atendiéndole como seres humanos, estamos practicando la medicina, estamos curando. Y cuando hacemos de comer en la cocina de nuestra casa, pues también estamos haciendo restauración. Entonces son elementos que tienen, por un lado, el ámbito profesional, pero sin dejar de ver que también es un ámbito natural como seres humanos, no es solamente un ámbito profesional. Y bueno, llevamos unos 20 años, 21 años la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural. Hemos modificado recientemente el nombre de la asociación para incluir el lenguaje inclusivo, para incorporar el lenguaje inclusivo. Y en los primeros años era para vernos a todos los gestores culturales, todas las gestoras culturales discutiendo qué era la cultura. Llegó un momento en que algunas personas dijimos, vamos a dejar de discutir qué es la cultura, no es nuestro trabajo, es el trabajo más académico, un trabajo más de ámbito universitario. El nuestro es qué hacemos con todo lo que tenemos entre manos, ¿no? Y siempre he dicho que la UNESCO ayuda más de lo que parece. La UNESCO ha aportado grandes convenios, grandes convenciones, grandes declaraciones, recomendaciones, y una de ellos es el consenso que hay en torno a esta definición de cultura. La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos y espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es de 1982, un congreso mundial que tuvo lugar en México y siempre ya en el ámbito de la gestión cultural defendemos que nos agarremos a esta definición para superar el debate eterno de qué es cultura, ¿vale? Porque llega un momento en que del análisis vamos a la parálisis. Si estamos discutiendo siempre sobre un concepto y no nos salimos nunca de él, llega un momento en que estamos ya paralizados en el propio concepto. Nuestro trabajo requiere acción, no solamente acción, requiere reflexión lógicamente, pero requiere acción, es una actividad. Entonces no podemos estar continuamente debatiendo qué es la cultura. Hay que tener en cuenta los distintos enfoques de la cultura, hay que tener en cuenta que es un tratamiento vamos, en continua negociación o transacción entre la ciudadanía y los poderes públicos, entre las personas, que es la cultura, pero como gestores culturales tenemos que agarrarnos a una definición más o menos plausible y la verdad es que la UNESCO nos la brinda de manera maravillosa, ¿no?
Bueno, la cultura luego tiene un inmediato reflejo en las políticas culturales. Esa realidad, ese concepto que nos constituye, ese concepto que puede tener diferentes enfoques, al final toma cuerpo en las llamadas políticas culturales, que se basa sobre todo en una serie de paradigmas. Esos paradigmas, hay dos que son fundamentales. El primero, la democratización de la cultura, que es el acceso de todas las personas a las artes, a los bienes y servicios culturales. La democracia cultural, que es el acceso a la participación formativa y creativa de la ciudadanía en la cultura. Es cuando toma las riendas de su propio desarrollo cultural la ciudadanía. Y se han sumado otra serie de paradigmas, muchos de ellos o bien devenidos de circunstancias históricas, como la emancipación o la independencia de muchísimos países a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, o con las nuevas tecnologías o la tecnología de información y comunicación. En el primer caso, la diversidad y derechos culturales, que los llaman derechos de última generación. Las industrias culturales, que en principio fue un invento del gobierno australiano en los años 90, que lo cogió al vuelo Tony Blair con el nuevo laborismo, y fue una forma de intentar buscarle trabajo a mucha juventud que ya no tenía ningún sitio en una sociedad postindustrial y donde no había fábricas, no había industria donde poder encontrar trabajo. Y bueno, se les ocurrió que las industrias culturales, las nuevas industrias culturales y creativas, podían ser precisamente ese yacimiento de empleo para una juventud que no encontraba dónde trabajar. De lo que no esperaban, que ese origen más neoliberal que progresista iba a tener al final una derivación progresista, que la tuvo de hecho, no ya por lo que tiene de emancipación de ese trabajador que se dedica como autónomo a las industrias culturales, sino porque esas industrias culturales y creativas, que son siempre de muy pequeño formato, microempresas o autónomos, tienen una gran facilidad para la localización territorial. Y eso es muy importante. Una gran industria convencional se desplaza a donde haya mano de obra más barata. Sin embargo, la pequeña industria creativa y cultural puede trabajar perfectamente desde una aldea. Yo tengo amigos que viven en una aldea y hacen trabajo creativo como industria cultural, como empresa cultural, para todos los continentes, o sea, para todo el planeta. Entonces, es algo muy importante que además ha llevado a un cuestionamiento de la propia condición de la gestión cultural. Antes éramos un territorio y ahora, ¿hasta qué punto es un territorio aquello en lo que trabajamos o es un mundo entero con unas posibilidades que son casi inaccesibles? Y de ahí esa idea de que efectivamente las industrias culturales y creativas van vinculadas a la innovación. Es que es casi una condición natural de las industrias creativas y culturales. Es algo intrínseco. Bueno, pues la cultura digital, lógicamente, es el paradigma ahora mismo en el que nos encontramos y del que además es imposible sustraerse. O sea, todo nuestro mundo está ya vinculado no a este hecho físico de la pantalla, sino ya todo lo conceptualizamos en clave de conectividad digital, ¿no? Bien, pues de las políticas culturales nos zambullimos en la gestión cultural. En 1997, ya ha pasado agua por el río, tuvimos un congreso en Madrid en el que en 1997 todavía muy poca gente se consideraba a sí misma gestor o gestora cultural. El nombre no se había popularizado. De hecho, hasta que César Antonio Molina, un buen ministro de Cultura, llegó diciendo soy gestor cultural, prácticamente no teníamos carta de representación en ningún lado, en ninguna parte. Bueno, pues en 1997 nos reunimos una serie de gestores culturales, creamos 3 mesas y una de ellas era conseguir una definición fría y aséptica. Éramos así, queríamos algo que nos distinguiera por encima de todo y que a ser posible no estuviera sujeto a ninguna interpretación, como si buscáramos una especie de lenguaje jurídico para la gestión cultural. Bueno, pues dimos con esta frase y la asumimos, y de hecho la tenemos todavía bastante asumida. La gestión cultural administra recursos destinados a un proceso de intervención pública o privada. No incluimos tercer sector, que es el tercer asociativo, porque entonces
el tercer sector asociado al mundo de los colectivos y de las asociaciones no estaba muy pujante en el ámbito de la gestión cultural, con fines culturales en un territorio. Bueno, pues pretendimos crear algo que dijera sucintamente en una frase en qué consiste nuestra tarea. Pero claro, eso es algo tremendamente frío. Yo se lo decía a mucho alumnado que tenía en el ámbito de la gestión cultural, en el ámbito formativo, y cuando yo le decía, ¿recordáis los enfoques que os he contado? Estos enfoques de los que hemos partido. Resulta que lo que queríamos con esta frase era un profesional técnico, una persona profesional técnico. De esta definición, luego dimos un paso más. Técnico, eso es el que lleva la caja de herramientas. No, somos profesional de nuevas tecnologías, es decir, tenemos cabeza. No solamente somos unos portadores de una caja de herramientas y la utilizamos mecánicamente, no, tenemos cabeza. Y ya el máximo. Quisimos hasta ser tecnócratas, ¿sabes? Que de alguna manera esta definición nos legitimaba a estas tres cosas, pero además en evolución hacia lo más. Y lo más era ser tecnócrata. Llegamos a decir que nos importaba un rábano quién gobernara, nos importaba un rábano la política cultural que fuera, nos importaba un rábano, disculpad este lenguaje no muy académico, quién, hacia dónde se dirigiera una actividad artística o transformadora o creativa, lo que fuera. En fin, unos tecnócratas. Nosotros éramos simplemente los que decíamos cómo se tiene que hacer en condiciones, ¿no? Y si se quiere sacar el máximo rendimiento. Esto es real, esto pasó realmente en los años 90 y principios del siglo XXI, y nos lo creímos. Pero claro, la verdad es que si vamos a los enfoques, resulta que las personas que nos dedicamos a la gestión cultural operamos en medio de procesos de comunicación, discursos, símbolos, significados e interpretación. No somos solamente un profesional técnico, pero es que también removemos la naturaleza del humano, elementos constituyentes de la existencia y vida humana. Es decir, no solamente pensamos en clave de tecnología. Y también respondemos a la democratización de la cultura, las políticas culturales. Democracia cultural, diversidad y derechos culturales, industrias culturales y cultura digital. Total, que además estamos comprometidos. Es algo, habéis mencionado mucho que el carácter vocacional que tiene esta profesión, y es verdad, tiene que tenerlo porque trabajamos todos los fines. Cuando la gente está de vacaciones, nosotros normalmente estamos trabajando, además de trabajar de lunes a viernes. Bueno, pues es una profesión comprometida con el mundo en todas sus visiones y expresiones, valores y derechos humanos, como dice la UNESCO a la hora de definir la cultura. Total, que nos dimos cuenta que ni éramos tan técnicos, ni éramos tan tecnólogos, ni siquiera tan tecnócratas, que éramos uno más. Y esa es la idea que yo intento transmitir siempre cada vez que hablo con mi alumnado, allá donde esté, en América Latina, en Europa, donde sea, ¿no? Somos uno más. Es verdad que tenemos una distinción que es la profesión a la que nos dedicamos, pero es lo único que nos distingue. No nos distingue ningún afán de superioridad respecto a la cultura, respecto a la ciudadanía, respecto a las artes, respecto a la creatividad, ni nada. Somos una parte más de ese conjunto de la humanidad que desarrolla la cultura día a día. Y bueno, nos vamos a la segunda parte. La segunda parte, que es el ámbito audiovisual. Bueno, es el espacio en el que estamos inmersos, inmersión, y donde también se está dando prácticamente casi toda la inversión de las empresas culturales, que es en la digitalización. No estamos inmersos por voluntad, sino porque es la realidad, la actualidad en la que estamos todos los días. Ese conjunto de prácticas, costumbres y maneras de interacción social llevadas a cabo a través de medios digitales, donde Internet desempeña el papel principal. En el campo de las industrias culturales convencionales, cine, libro, música, televisión, prácticamente, aunque sea un poco infantil, ¿no?, es por naturaleza el que se adapte la mecánica anterior a la mecánica nueva. O sea, es pasar de un medio a otro medio, pero es fácil esa adaptación. El problema surge en las artes en vivo y en otros ámbitos de la cultura. ¿Qué pasa con la cultura digital y digitalizable en las artes en vivo? Teatro, circo, narración oral, títeres, danza, instalaciones o museos, espacios positivos, instalaciones, patrimonio. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta de que efectivamente todos estamos exprimiéndonos las ideas para
conseguir adaptarnos a ese mundo digital, sin que se pierda la esencia de las artes en vivo y de lo que significa todos los trabajos vinculados a los museos, espacios expositivos, etcétera. ¿Quién se ha adelantado de manera que nos ha sobrepasado a todos, ¿no? Pues los museos y los espacios expositivos y el patrimonio, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, de las nuevas tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual, incluso el uso de drones, ¿sabes? Ha sido algo espectacular. La adaptación de los museos, que mira que hay algo más vetusto que un concepto de museo, algo más rancio, algo más antiguo que una idea de museo. No digo que no hayan cumplido y que incluso sigan cumpliendo un papel importantísimo en la ciudadanía, pero es algo que remite a algo como antiguo, vetusto, rancio, ¿no? Y sin embargo, su adaptación a la cultura digital ha sido impresionante. Hay centros de interpretación en ciudades y en pequeños pueblos donde prácticamente en una visita que hagas a ese centro de interpretación conoces toda la realidad cultural de ese territorio, que no es solamente el del municipio, sino el de toda una comarca, a través de la aplicación de las nuevas tecnologías. ¿Dónde tenemos el máximo problema? En las artes en vivo. ¿Por qué? Porque las artes en vivo, como su propio nombre indica, es algo vivo, algo que está delante de la gente, en medio de la gente y en el que la gente tiene que estar y no estar virtualmente, porque es fundamental que esté, que se pueda sentir su respiración, se pueda ver su mirada, porque hasta en el teatro, cuando se apagan las luces, los actores siguen viendo al público. No hay una cuarta pared, lógicamente, y por muchos efectos de luz que se pueda hacer desde el escenario, el actor, la actriz, acaba viendo a su público. Es más, necesita ver a su público. Y de hecho, se sienten mal los actores y actrices cuando hacen una representación y el público se les sienta al final en vez de delante. ¿Por qué? Porque quiere sentirlo, quiere sentir su respiración, quiere verle, quiere en algún momento, y no es porque se salga del papel ni de la historia, ni muchísimo menos, es que forma parte de la historia el que sienta ahí al espectador o al público, ¿no? La pandemia ha venido a acelerar todo ese proceso de transformación que se estaba dando en la digitalización de las artes en vivo, porque ya ha sido algo que no es solamente una adaptación a unos tiempos, sino que a algo que, si uno trabaja en el sector, lo va a comprender perfectamente. Tiene que ver con las ganas de comer, con que toda persona tiene derecho a la salud, a la necesidad de vestirse y a tener una casa o poder pagar un alquiler. Estas 4 cosas han hecho que se acelere el proceso a raíz de la pandemia. Han desaparecido, ha sido devastador el efecto de la pandemia en la cultura. Han desaparecido muchas empresas o gente que tenía una empresa para la cultura, pues la ha destinado pues a otra actividad, ¿no? Y esa necesidad humana de salud, la medicina, de comer, la gastronomía y, bueno, de tener un sitio donde vivir y ropa con la que protegerse del frío o del calor, pues ha hecho que se acelere ese proceso de una manera exponencial. Ahora mismo las empresas culturales, del tipo que sea, están viendo cómo transformar su actividad en un hecho digitalizable y fácilmente digitalizable. Y eso va a afectar a todo, a la creación, a la producción, a la distribución y, por supuesto, a la exhibición. ¿Qué abordamos la gestión cultural en el sector audiovisual? Pues contenidos audiovisuales tradicionales, ficción, producción de contenidos televisivos, etcétera. El entorno digital multimedia e interactivo, desarrollo de software, los videojuegos, los eSports, que es una de los donde el mercado está encontrando una mayor salida a todo este entorno digital de los videojuegos, los contenidos transmedia y las experiencias inmersivas, lo que hemos hablado de la realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Y la disponibilidad de redes de telecomunicaciones de banda ancha. El público tiene ya unas posibilidades para influir en la cultura que antes no tuviera, pero lógicamente ahora se han amplificado. Y además se han amplificado a 24 horas. Y se ha amplificado no solamente a territorio donde haya más o menos nivel cultural, más o menos nivel educativo,
más o menos nivel adquisitivo, sino en cualquier lugar, en la aldea más remota, en el barrio de la ciudad más perdido, en cualquier sitio existe esa disponibilidad de la cultura a tu alcance. Y tú, además, puedes decidir, puedes influir. Yo conozco a niños son chiquillos, de 12, 13 años, que son ya youtubers, lo son. Entonces, desde su casa, en su pueblito, pues están haciendo un trabajo de influencer impresionante. Son 100 personas las que tiene, me dice, son 100 personas. Bueno, pues está haciendo un trabajo creativo y cultural del que él no es consciente, pero que nosotros sí tenemos que serlo. Es un trabajo cultural en toda regla. También el diagnóstico de la gestión cultural del sector audiovisual. Tenemos ahí, bueno, a partir del Plan España Digital 2025 se extraen varias ideas, que es un sector estratégico desde el punto de vista económico. Hay la capacidad de difundir la diversidad cultural de la cultura digital es impresionante y hay un consumo generalizado en cuanto al ocio, entretenimiento, etcétera, ¿no? Y todo esto, además, lo ha apuntalado la COVID-19. Durante el confinamiento se puso de manifiesto dos cosas. Una, que la cultura digital estaba al alcance de todas y cada una de las casas, existía, pero esa conciencia quizá no existía tanto. Y la otra, que la cultura tiene una capacidad de adaptación tremenda porque puso todos sus servicios, todos sus productos gratuitamente a disposición de las familias que estaban pasando ese trance del confinamiento. Entonces, claro, todo eso se apuntala con la COVID-19, todas esas características, ese diagnóstico prácticamente se asienta y se formaliza con la COVID-19. Para lo bueno y para lo malo, pero es un hecho que tenemos ya entre nosotros. Importante que la evolución del sector audiovisual es a nivel global, no pasa en un lugar, pasa en todos los lugares. Cualquier invento nuevo, cualquier red nueva, cualquier dispositivo que se cree, inmediatamente se va a socializar. La necesidad de diversificar las formas y los tipos de contenidos producidos está afectando a la relación con los públicos, a la relación con las audiencias, la ola de innovación acelerada, en lo que hemos hablado, como algo intrínseco a las industrias culturales y creativas. En el ámbito audiovisual es que no se para de inventar. El nuevo público, el público quiere tomar las riendas, es algo que ha pasado ya en música, que ha pasado en otros ámbitos, quiere tomar las riendas y en el ámbito de la cultura en general, pues va a tomar las riendas también. De una manera u otra, pero va a tomar la rienda. En muchos sentidos ya la está tomando. Este informe de Olsberg simplemente muestra el movimiento económico que implica el ámbito audiovisual. Estamos hablando, por lo tanto, bueno, de un sector de una gran pujanza económica. Y en el caso español, pues hay un intento actual desde el Gobierno central de establecer una especie de hub de producción audiovisual, ¿no?, a nivel mundial. El sector audiovisual tiene un efecto arrastre en empresas asociadas y auxiliares, ¿no? En actividades de postproducción y auxiliares, sonido, iluminación, logística, seguridad, trezo, grabación musical y el llamado turismo de rodaje, que el que más nos suena, pues el del Señor de los Anillos en Nueva Zelanda. Pero hay muchos sitios donde se ha rodado, muchos pueblos donde se ha rodado una película española que tiene la repercusión interesante, notable que tiene, pero que le ha servido a toda la comarca como un revulsivo y para darla a conocer y para crear una nueva forma de turismo cultural. Y en las actividades de postproducción y auxiliares, si algo se demostró también en la pandemia gracias al movimiento de alerta roja, es que la cultura no es algo solo ni de los artistas ni de los gestores, sino que también son de los técnicos de sonido, de los técnicos de iluminación, de los tramoyas, de la gente que se dedica a la peluquería, incluso gente que trabaja en el ámbito de la seguridad. Es decir, que la cultura y sobre todo el sector audiovisual arrastra una gran cantidad de profesiones y de... Para rodar una película hace falta muchísima gente. Para hacer una obra de teatro, en un momento dado bastan 3 personas o 4 personas, ¿no?
En cuanto al mercado de videojuegos y sport, vemos el videojuego, bueno, las cantidades son exorbitantes, ¿no? 1.795 millones de euros en 2021, con un aumento de un 3%, que casi parecería que debiera ser más teniendo en cuenta el confinamiento. Un dato sociológico importante que es que se ha sumado el público femenino a los videojuegos. Se suele identificar con grupos de 2, 3 chavales que se reúnen en su cuarto y se llevan horas y horas con un videojuego. Bien, pues el 47% ahora mismo de personas que consumen videojuegos, pues son mujeres. Cosa que es normal porque se está viendo cómo la mujer está participando cada vez con más fuerza, con más intensidad en el ámbito de la cultura en todos los órdenes. Antes tenía un papel casi secundario de parte que estaba atrás organizando tradiciones, organizando rituales, organizando cosas, pero no, ahora mismo están tomando prácticamente el papel en todos los sectores. Presupuestos generales del Estado, por primera vez en 2022, va a haber partidas específicas para el sector audiovisual y esto es muy importante, si sale todo para adelante, de cara a las empresas culturales y a los gestores culturales en el ámbito audiovisual. En el ámbito del sport en España, bueno, tiene la segunda tasa más rápida en Europa, cada vez más adeptos a esta actividad y, lógicamente, también se ha dado un auge de videojuegos en el sector educativo. También provocado por el confinamiento, que prácticamente todas las clases y toda la metodología se ha tenido que basar en las TIC. Todo esto está basado en informes, como habéis visto, ¿no? Bueno, en Andalucía tenemos la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A., Sandetel, que tiene un programa con el que pretende definir una hoja de ruta para orientar actuaciones del sector audiovisual, impulsar la sociedad de la información, la transformación digital y enfocar aspectos instrumentales y técnicos de programas y actuaciones relativos al desarrollo de la sociedad de la información. Esto es algo que se da en Andalucía, pero ahora mismo, hoy por hoy, la realidad, como veremos más adelante, es que las ayudas en el ámbito audiovisual en Andalucía son inexistentes en cuanto a desarrollo de proyectos y distribución. Desarrollo de proyectos y distribución. Quería sacar aquí una idea de Antonio Aucha Femenía, que es un técnico de cultura del puerto de Santa María. El producto audiovisual es un objeto de consumo tan cercano, tan reproducible. En realidad es un producto con muchas caras y aristas, un producto poliédrico, fácil de asir y manejar, pero a la vez complejo en su composición como producto cultural. Esa idea que él define como producto cultural es también la idea de un proyecto cultural a la hora de enfocarlo hacia el sector audiovisual. Entre otras cosas porque la enorme importancia de sus tres componentes principales, el industrial, el tecnológico y el ideológico cultural. En el campo del componente industrial, siempre en el sector audiovisual hay una tendencia a que la estructura sea transnacional y de enfoque planetario, sobre todo eso lo vemos en el cine, lógicamente. Hay un alto coste de producción y dependencia de muchas industrias asociadas. Gran cantidad de profesionales en producción, promoción, distribución y exhibición. Un amigo mío que venía del teatro contaba su primera experiencia en el cine, que estaba en un rodaje y dijo el director que se quede solamente la gente necesaria. Y se quedaron 40 personas. Es un teatro inadmisible, es inconcebible, ¿no? Entonces, claro, si se queda solo la gente necesaria y resulta que son 40, estamos hablando de que se requiere mucho, tiene un coste importante en la producción. También en sus tendencias que la producción sea masiva y uno sea accesible a millones de espectadores. Necesidad de retorno inmediato, eso lo saben sobre todo las empresas que se dedican al sector audiovisual. Hay otros sectores de la cultura que tienen unos márgenes más amplios en el plazo para recibir el retorno. En el ámbito audiovisual los costes son elevados, entonces, lógicamente, el retorno tiene que ser también más próximo. Y después, bueno, en la actualidad se ha dado el profundo cambio en la era digital en relación al público. Ya Humberto Eco, en Apocalípticos Integrados, ya decía que el sistema de la industria cultural extiende una red tal de condicionamiento recíproco que incluso la idea de cultura se ve afectada. Y eso es lo que estamos ahora mismo. La cultura ahora mismo está afectada
no ya por la gran industria, sino sobre todo por la industria creativa y cultural. ¿Por qué? Porque serán muy pequeñas, son autónomos, microempresas, pero están actuando simultáneamente en todo el planeta, inventando sin cesar. En el componente tecnológico nos encontramos la multiplicación de los soportes, Internet, aquí lo estamos utilizando, streaming, los cambios de uso del tiempo libre y hábitos de tiempo de ocio, la multiplicación de pantallas y efectos de la aplicación de las nuevas tecnologías audiovisuales, espectáculos, conciertos, museos, instalaciones, performance, exposiciones. Eso es algo que vamos a ver en algunos casos al final. Y el componente ideológico, bueno, dice Peña Timón que la naturaleza de los medios no es más que el resultado de una extensa relación que el individuo y las sociedades han mantenido con el fin de ir construyendo los medios de conocimiento y actuación. Todo el sector audiovisual, como cualquier otro sector de la cultura, al final lo que establece es una relación entre la ciudadanía y los individuos para desarrollar el conocimiento, para desarrollar la forma de ser, la forma de existir y la forma de responder en el mundo. Y bueno, es muy importante entender que cuando hacemos un proyecto de gestión cultural, estamos construyendo un relato. Ese relato no solamente es el de los productos culturales audiovisuales, sino también la forma en que nosotros los exponemos. No es igual un festival que se basa en el apoyo a la innovación y a la soberanía audiovisual, como veremos más adelante, que un festival que busca el típico boato de las grandes ciudades, que todos quieren tener un festival internacional europeo, un festival internacional iberoamericano, un festival internacional de lo que sea, y que muchas veces lo que quieren es que haya, grandes nombres atravesando una alfombra roja, con todo lo que ello significa luego de rédito político, mediático, etcétera, ¿no? Y nos vamos a la parte 3, que es los retos, sin dejar de hablar de las dificultades. Bueno, pues entre las dificultades vamos a empezar por ahí. La COVID-19 pues, ha hecho estragos, lógicamente. No es que haya sido una dificultad, ha sido un terremoto lo que ha supuesto para el ámbito de la cultura en general y para el ámbito audiovisual en particular. La dificultad económica de los festivales de cine y certámenes, que ya venían perdiendo financiación privada desde hace muchos años. Entre otras cosas porque hace unos 10 años aproximadamente, y sobre todo por la crisis de 2008, la crisis económica de 2008, las obras sociales de las entidades financieras decidieron derivar una parte importante que iba a obra cultural a obra social. Porque se entendía de un criterio razonable y legítimo, que antes que apoyar una actividad cultural hay que apoyar una actividad de atención social, de cuidado social, etcétera. O sea que esa pérdida de patrocinio se viene viviendo en la cultura y en el sector audiovisual desde hace muchos años. La COVID-19, pues lógicamente, aceleró todo esto. De hecho, era habitual que vieras en las administraciones públicas que el dinero que estaba destinado a cultura, como no se puede gastar, porque no se puede hacer ninguna actividad para público, etcétera, pues se destine a comprar mascarillas, a dar trabajo para que la gente pueda tener sustento para comprar algo porque estaba perdiendo su trabajo en la empresa que fuera, o tenía que cerrar la empresa. En fin, se destinó a obra social. No solamente las entidades financieras, sino también la propia administración pública derivó mucho presupuesto de cultura para la obra social, ¿no? ¿Qué fue otra dificultad derivada de la COVID? Bueno, pues la falta, al cerrar la sala, se produce una falta de estreno, lógicamente una ausencia de público, no falta de público como usted, una ausencia absoluta de público, sí, no hay ingresos. El impacto luego en las plataformas de los estrenos, eso no tiene que ver tanto con la COVID, sino con una tendencia que se ha ido dibujando con el tiempo. Y es, normalmente se estrenaba la película y luego iba a las plataformas digitales para la televisión. Ahora se están estrenando directamente en las plataformas, simultáneamente o incluso antes. Entonces, eso está mermando también la capacidad de atracción del cine hacia los nuevos públicos. Y después se ha reducido también el tiempo entre cuando se estrena una película y cuando pasa a la plataforma, así cuando se mantiene
el proceso anterior, que se ha reducido a 45 días. Eso también está afectando a las salas de cine y, lógicamente, a su sostenibilidad. Y también responde a una forma de entender la cultura. Lo hemos comentado al principio de la exposición. La gente no es que esté olvidando lo presencial. La gente está discriminando, porque luego a las romerías, a las fiestas y a todo donde haya bebida, comida y alegría y fiesta, acude la gente en masa, como lo hemos visto en esta ciudad, recientemente con la Feria de Abril y anteriormente con la Semana Santa en toda Andalucía, en toda España. Bueno, pues la gente no está rehuyendo la presencialidad, pero sí se está acostumbrando en la cultura a una relación muy personalizada desde la casa o desde la casa del amigo o de los amigos y a una relación que al final está atomizando el concepto de audiencia y el concepto de público, que yo no sé si van a ser vigentes dentro de 10 años hablar de públicos y hablar de audiencia, porque no sé ni siquiera dónde vamos a estar, ¿no? Necesidad, una dificultad que afecta a gestores culturales en el ámbito del sector audiovisual, la necesidad de personal cualificado. En el ámbito de la gestión, no estamos hablando de artistas, actores, actrices, no estamos hablando de guionistas, directores, no. Estamos hablando de gente que se encargue de aspectos fundamentales para que pueda desarrollarse la gestión cultural en el sector audiovisual. Los gestores, encargándose de la producción, de la distribución y de la exhibición y, por supuesto, ya de la comunicación. En Andalucía, bueno, pues la pandemia frenó una proliferación que se estaba dando de las empresas culturales en el sector audiovisual, se estaba viendo su presencia en muchísimos festivales, se estaba viendo su participación en eventos que no eran audiovisuales, pero que se contaban con empresas del sector audiovisual, y todo eso se frena con la pandemia. Y en 2022, uno de los movimientos más organizados como respuesta a la situación que se estaba dando, pues la mesa del documental andaluz. No es el sector audiovisual en general, es un aspecto muy concreto, un campo muy concreto, pero es verdad que hay una orden que está en proyecto por parte de la Junta que elimina la línea de apoyo a la producción de documentales de creación, y una de las líneas precisamente que tienen que ver con el apoyo a las nuevas generaciones de realizadores, pues excluye el documental. Hasta ahora esta mesa de documental andaluz es la única en el ámbito audiovisual que se está moviendo para que cambien los efectos producidos por la pandemia, entre ellos que se consolida que no apoyan el sector audiovisual para el desarrollo de proyectos y para la distribución. La última convocatoria para la distribución es de 2017 y la última convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos es de 2015. Con lo cual estamos viendo que el tratamiento que se le da en nuestra comunidad autónoma al sector audiovisual en esos campos es prácticamente inexistente. ¿Qué hay también? Hay apoyos. Las medidas del Gobierno de España con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los fondos de la Unión Europea que se llama Next Generation, pues hay un plan que se llama España Digital 2025 con unos objetivos: atracción de inversión exterior y conversión de España en el polo de atracción del sector audiovisual, y reducir los costes de producción audiovisual y mejorar la competitividad, costes financieros, fiscales y legales. Son cosas que parecen como muy frías, pero la gente que se dedica a gestionar el sector audiovisual no las considera frías, sino algo muy calentito que es necesario para lo que dije al principio, para vestirse, para tener casa, para poder comer y para, en fin, para tener salud. Medidas específicas al proyecto de Ley General de Servicios de Comunicación Individual: generar un marco normativo flexible que permita competir al sector audiovisual español con otros países europeos que apoyan con mucho más fuerza, y ya no digamos cómo se apoya en otros países, bueno, Estados Unidos sin ir más lejos, y la idea de crear un hub del sector audiovisual con instrumentos de promoción internacional, una ventanilla digital para facilitar los permisos fuera de España,
simplificación de requisitos, incentivos fiscales y mejoras de financiación. Todo esto se puede leer perfectamente en la página de España Digital 2025. También están las ayudas del Instituto de Cinematografía y las Artes Visuales. Aquí sí encontramos ayudas a la producción, distribución, organización de festivales, participación de festivales, exhibición, laboratorios e incubadoras de proyectos audiovisuales. Muchas veces he hablado con compañeros y compañeras que se dedican al sector audiovisual y aprovecho. Aquí ellos me dicen, no nombre, pero digo, sí, los voy a nombrar, a Rafa Baliña y a Davinia Román, dos compañeros y compañeras de GECA y de la gestión cultural, que me han ayudado muchísimo a elaborar esta conferencia, tanto con datos como con expresar la realidad tal cual del sector, sobre todo el Davinia Román, que es del sector privado, cómo están viviendo este proceso en Andalucía en relación al audiovisual, ¿no? En cuanto a los retos, hay unos casos que es lo que voy a tratar. No tengo tiempo para poner vídeo, lo traía por si acaso, pero bueno, es algo que se puede ver en otro momento, en otra ocasión. Para mí los retos están en torno a tres contextos. Es una aportación, lógicamente, exclusivamente mía. Es la soberanía audiovisual, la innovación y la interactividad. Martín Barbero, en los años 80, es un ensayo, bueno, que imagino que muchísima gente ha leído en relación a la comunicación y a los medios y mediaciones. Decía que esos nuevos modos de estar juntos en los que se resuelven solidaridades de barrio con flujos informáticos, movimientos tribales con sedentarismos de masa, ancestrales parentesco con redes cibernautas. Yo creo que es imposible expresar mejor las realidades territoriales y ciberterritoriales en las que estamos inmersos individual y colectivamente. Creo que es imposible una frase tan escueta explicarlo mejor, ¿no? Y creo que esa es la base de la soberanía, lo que yo llamo la soberanía audiovisual. Si la cultura digital, la cultura audiovisual nos está definiendo y va a acabar definiendo todo el concepto de cultura hasta que dentro de 10 años puede que una serie de términos que hoy empleamos con regularidad, con frecuencia, incluso con mutua comprensión de suyo, puede que nadie se lo comprenda, ¿no? Pues creo que debemos de tener en cuenta la necesidad de la soberanía audiovisual que se basa fundamentalmente en que las comunidades, la ciudadanía, tome las riendas de sus propias producciones. Yo tuve la suerte de conocer a Edgar Flores, que es un especialista en el ámbito de la soberanía audiovisual en América Latina, que hablaba de la importancia de que hubiera una apuesta política de gestores y colectivos audiovisuales y desde la sociedad civil para promover procesos de democratización del cine y el audiovisual en América Latina. Volvemos a los conceptos de políticas culturales que mencionaba al principio. El cine comunitario como práctica audiovisual, que propone el desarrollo de nuevas formas de producción, exhibición y consumo con participación ciudadana. Se ha conformado en los últimos años como el centro de gravedad de este nuevo movimiento audiovisual latinoamericano. Yo lanzo una pregunta aquí, que es ¿hasta qué punto está preparada la radiotelevisión pública para la gestión cultural comunitaria? Se la lanzo incluso a la cátedra, que es un trabajo en un momento dado a plantear. Voy a lanzar alguna pregunta más. En innovación audiovisual están los premios Quirino en Tenerife, que es una pena que no tenga tiempo para poner los vídeos, pero es algo muy emocionante el trabajo que realizan. Es un foro de coproducción y de negocios y atiende a la necesidad de crear vínculos entre las empresas para poder coproducir, codesarrollar y trabajar a nivel iberoamericano. Estamos viendo la facilidad que encuentran estas propuestas de innovación, que no son de grandes empresas, sino todo lo contrario, para hacer un trabajo, como decíamos al principio, a escala global, sin ningún miedo a la interterritorialidad que existe entre diferentes países, regiones, etcétera, ¿no? Y continentes, ¿no? Otro proyecto muy interesante que me pasaron otros compañeros, el Next Lab, que es un hub de conocimiento y experimentación que abarca lo relativo a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en el sector de la animación, los videojuegos y la realidad virtual. A toda la gente que se mueve en el sector audiovisual, empresas del sector audiovisual, creo que es fundamental que pueda contactar con estos procesos porque son proyectos muy potentes que llevan algunos muchos años
y que son fundamentales sobre todo para nuevos y nuevas creadores y creadoras, ¿no? Otro, el Weird Market, que es un mercado de animación, videojuegos, y es uno de los más importantes que hay en Europa. Y tengo algunos compañeros que trabajan en estos proyectos y he entrado en su página web, en su presentación, y la verdad es que es algo, creo que es fundamental para el sector audiovisual que pueda tener acceso a estos casos que estoy mencionando, que son fundamentales para, sobre todo, para conectar de cara a intercambios no solamente creativos, sino lo que hemos hablado antes tan importante, la distribución y la exhibición, que sin distribución y sin exhibición, lógicamente, tú puedes hacer un producto, pero si luego no lo distribuyes y no lo exhibes, luego tienes que vivir de eso, ¿vale? Y eso es lo importante en la gestión cultural y es donde falta personal cualificado. Lanzo otra pregunta. ¿Está preparada la radio y televisión pública para la innovación de mercados, modelos de creación y generación de audiencia? ¿Están preparadas las televisiones públicas, nuestra televisión pública para ello? Otra pregunta que quizá habría que ver, ¿no? Porque cuando se hacen programas de cine, por supuesto salen los festivales más famosos. ¿Y estos? ¿Dónde están? ¿No existen? ¿Por qué no se le da cabida? Si a lo mejor es dónde está el futuro del cine, sea lo que sea el cine de aquí a 10 años. La innovación audiovisual ha llegado hasta el circo, que habrá arte más efímero, de necesidad de una concurrencia física, más directo y más ritualizado que el circo. Hablo del circo contemporáneo, no hablo del circo que tenemos en la mente, la carpa y los animales, no, el circo contemporáneo, que por cierto, el circo contemporáneo andaluz es de los mejores, si no el mejor que hay en España, y tiene una proyección no solamente en Andalucía, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Ellos van a desarrollar unas jornadas profesionales sobre la digitalización del circo. Si ya el circo está buscando la digitalización, pues ya el síntoma de que estamos inmersos en invertir en la digitalización es casi ya un hecho inexcusable en la gestión cultural. Bueno, pues ellos van a tratar precisamente varios proyectos, el OUT, Organización Urban Theatre, que es una app global de teatro y circo al aire libre, la cartografía del circo y el bolómetro, un bolómetro app, que es una app precisamente de gestión económica y organizativa. Bolo es el nombre habitual que se le da a hacer giras, pues el nombre bolómetro va en esa línea. Y es precisamente para que la gente lo que produzca en el ámbito del circo tenga una proyección a través de elementos audiovisuales, una accesibilidad a nuevos públicos, a nuevas audiencias. Esas jornadas van a tener lugar el 10 de junio en la UNIA. Bueno, ya nos queda menos. La interactividad. Hay un informe de 2011, Cines Regio, que es una red de cines regionales en Europa, que publicaron La Revolución Digital, el público se implica. Bueno, esto lo voy a resumir porque lo hemos casi desarrollado a lo largo de toda la exposición. El público quiere tomar las riendas también en relación a lo audiovisual. Lo ha tomado en la música, lo ha tomado en muchos ámbitos, lo ha tomado también incluso en la edición de libros, que hay muchas formas de editar sin necesidad ya de la industria clásica del libro, ¿no? Pues lógicamente en el ámbito audiovisual va a pasar también. Y es el momento en el que el público se convierte también de alguna manera hasta en programador, no solamente en creador, sino en programador de su propia cultura audiovisual. Bueno, termino con la UNESCO. En Repensar las políticas culturales de 2018, habla de la promoción de la plena diversidad de las expresiones culturales a través de apoyar la creación de contenidos de calidad, crear mecanismos de coproducción, intensificar el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica y estimular los incentivos financieros y facilitar la obtención de licencias. Sé que estas cosas pueden sonar propias de un tecnócrata, lo que habíamos hablado antes, pero nada más lejos, nada más lejos. Que esto se haga bien, que esto se haga así, es fundamental para que comunidades creativas enteras, familias enteras, personas que llevan toda su vida por vocación dedicándose a la cultura, como decía Jesús al principio,
puedan no sobrevivir, porque no es ese el objetivo, sino vivir con dignidad. Y el sector audiovisual, que lleva consigo aparentemente mucho glamour, por eso del cine y por eso de los famosos, etcétera, no hay tanto glamour, es un trabajo a pie de obra como cualquier otro sector cultural que necesita lo que ya la UNESCO está intentando promover en este ámbito. Y por mi parte, pues daros las gracias, espero haber sido útil y haber aportado algo interesante. Bueno, si se me oye bien, me gustaría, mientras se quita ya la pantalla y volvemos a ver ese trío fantástico, que felicite a Rafael. Creo que era un reto importante, era un reto complejo, son muchas las cuestiones implicadas, todo tiene que ver con todo y obviamente creo que ha sabido plantear cuestiones que seguro que van a promover un debate interesantísimo. A mí se me han ido ocurriendo y he anotado muchas cosas también para trasladarlas a través de la cátedra a Radio Televisión Española. Pues me consta, ahí está Esteban, que en estos momentos, y con José Manuel Pérez Tornero al frente de la corporación, que la voluntad es oír, ver nuevos retos, nuevas posibilidades e implicarse claramente en ello, ¿no? Hace muy poco aquí en Sevilla tuvimos la firma por parte del ministro de Cultura, Miquel Iceta, y el presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, precisamente de un ambicioso proyecto orientado hacia la formación y ya de una manera muy abierta. Yo creo que una de las cuestiones que tú has puesto de relieve, Rafa, es la tremenda complejidad de qué hablamos cuando hablamos de cultura, la imposibilidad de trazar líneas contundentes entre un ámbito y otro. Es verdad que para determinados ejercicios y para determinadas dedicaciones hace falta una mayor competencia en aspectos muy concretos, pero al final yo creo que todo tiene que ver con todo. Yo prefiero que sean otros los que inicien. Yo tengo muchas cosas que preguntarte. Si no lo hago ahora, lo haré más adelante. Y, y sí me gusta decir, tú sabes que me gusta decirlo, ¿no? Que, que hoy tus padres, Fernando Morales, Julia Astola, se sentirían muy orgullosos de ti. Para mí, tú sabes que ellos fueron muy importantes cuando yo llegué a Sevilla, procesado por el Tribunal de Orden Público para impulsarme en el ámbito de la cultura en el que ellos estaban, y se sentirían tan orgullosos de que tú lleves ese fuego encendido en tus manos para intentar potenciar lo mejor en el ámbito cultural, en que pasa por la creatividad, que pasa por la capacidad crítica de la ciudadanía y que verdaderamente es algo que lo tenemos complicado y difícil en estos momentos. Pero creo que debe conducirnos Sofía y Jesús, que ellos vayan dando la palabra. Yo solo quería felicitarte y hacer ese pequeño recuerdo que tú sabes que para mí es necesario, ¿no? La memoria forma parte de nuestra vida y de nosotros, ¿no? Tú tuviste la suerte inmensa de tener como padres dos seres humanos que con el tiempo y el recuerdo a mí se me van haciendo cada vez más grandes. Así que un abrazo. Muchas gracias, Manuel Ángel. Bueno, como ha dicho Manuel Ángel, vamos a hacerlo de manera lo más operativo posible. En realidad, creo que el moderador eres tú, ¿no, Manuel Ángel? Entonces, creo que tú eres el que tiene que habilitar tanto el audio como el vídeo, ¿no? De las personas que quieran intervenir. Yo Lo también podéis puedo. hacer también vosotros, pero lo voy a hacer yo. Ya le estoy dando el micro a Andrés Romero para que pueda activar su micro. Perfecto, pues Andrés, adelante. Enhorabuena al ponente, a Rafael. Yo pertenezco a la JECA hace muchos años y también unas veces más, otras veces menos, pero la verdad es que la actividad no ha sido, bueno, a mí me ha cogido también ya en el banquillo. Me gustaría entrar en materia por una cuestión de vida, porque y ser muy práctico.
No sé si se me oye bien. Se escucha perfecto. Vamos a ver. Pelín bajo. Aquí estamos partiendo de un país donde el ponente ha situado en el 1997. Yo empecé en el 68. Y el gestor cultural, que no éramos los que nos movíamos alrededor de la cultura, el problema era hacer que en un sitio se pusiese micrófono, es decir, sonido, que en un espectáculo se pusiese sonido y luz, que un guitarrista de flamenco admitiera que se le pusiese micro a una guitarra, etcétera, etcétera, etcétera. Después hemos pasado a una etapa donde se ha creado una red de conservatorios, de teatros, de espacios escénicos, de televisión, de televisiones locales y hasta de barrio. Quiere decir que hay una infraestructura buena, mala o regular, donde eso ha supuesto una inversión de muchísimo dinero, pero muy desordenadamente y a río revuelto, pues ya todo entendéis, ¿no? Entonces, entre todos la mataron y ella solo se murió. Yo creo que habría que hacer una reflexión en algo más práctico y más próximo. Por ejemplo, en cualquier pueblo hay un conservatorio con una cierta calidad, incluso de donde salen hasta primeras figuras mundiales incluso. Hay actores que salen de los institutos también despegando tremendamente. Hay un teatro aceptable, unos equipamientos muy deficientes, pero bueno, lo que es el espacio físico existe, que antes no existía en ningún sitio. Recordad que en los años 60 o 70 conservatorio solamente existía el de Córdoba en danza, el de Sevilla y después Málaga. Por supuesto, en ningún pueblo ni en muchas capitales de provincia. Entonces, con esa infraestructura que hay, con esas concejales de cultura, con esos departamentos de educación, ¿cómo no se crea un movimiento de interconexión de todas esas sinergias? Y ahí es donde debe de estar la labor de la gestión cultural. Por cierto, y ya acabo porque es que la verdad es que has tocado una cuestión tan amplísima, porque has hablado del cine. Yo te pongo como ejemplo que cuando se hizo el estreno de Sola, yo tuve que regalar la megafonía y el cañón de seguimiento en el Teatro Cervantes porque la televisión pública no tenía presupuesto para presentar Solas en primicia mundial, por ejemplo. Entonces, no me quiero abrir mucho, pero con lo último ya, porque es que son tantos temas, cuando has dicho de políticas culturales, has señalado 4 o 5 puntos, industrias culturales, pero en ningún momento has hablado de gestión económica, de gestión empresarial. Y estamos aquí hablando de dinero, de muchísimo dinero. Y el gestor cultural tiene que tener una responsabilidad absoluta en lo que es la gestión del dinero, sea público, privado o medio pensionista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, André, por tu aportación, que es cierto que he nombrado la definición que se da en 1997, pero bueno, en GECA tenemos muy claro que la gestión cultural no es un invento de los años 90, ni siquiera de los años 60 ni 50, que la gestión cultural siempre se ha dado porque siempre ha habido una organización de la cultura en el Coliseo Romano e incluso cuando había que organizar cualquier cosa, no sé, el Corral de Comedia en el siglo XVII, alguien estaba organizando aquello, eso seguro, una persona o un grupo de personas, y esos eran, antes, Van Laret, pero eran gestores culturales, seguro.
Eso por descontado, pero sí es verdad que el término como tal empieza a forjarse o a socializarse en los años 90 y a creérselo la gente un poquito después. Pero por cierto, vamos, aprovecho además para reconocer el trabajo de toda la gente de la gestión cultural mucho antes de finales del siglo pasado y principios de este siglo. Por lo demás, la gestión económica de la cultura está en los proyectos culturales. Tú haces un proyecto cultural y tú tienes que tener una memoria económica, tienes que tener un presupuesto y tienes que tener en ese presupuesto una previsión de ingresos. Eso es impepinable. O sea, eso va de suyo en cualquier proyecto cultural. Un proyecto cultural que carezca del apartado de presupuesto es que no se lo va a leer nadie, para empezar, porque es básico para que la institución a la que tú le estás vendiendo el proyecto pueda aprobarlo o no, pero también es importante de cara al político o a la política a quien se lo vas a presentar, que va a ir a la última página. La página de presupuesto suele ir al final. Que ya eso sea competencia del profesional de la gestión cultural es más complicado. Va a depender de la propia administración pública, su capacidad de delegación por parte de la instancia política, y desde luego estoy de acuerdo contigo que la gestión económica de un proyecto cultural deben de llevarla también gestores culturales, pero también hay que entender que depende de la envergadura de la administración pública o la envergadura de la empresa de la que estamos hablando, que a lo mejor tiene que ser un departamento específico, ¿no? ¿Vale? Bueno, antes de continuar, me gustaría comentar agradecer antes de continuar y de dar la palabra. Seguramente van a haber muchas más participaciones, pero agradecerte, Rafael, por brindarnos y traer a la mesa, como dijiste tú al principio, temas muy complejos, ¿no? Precisamente esta es parte de la complejidad, ¿no? El aspecto económico y de infraestructura, ¿no? En la organización. Pero creo que lo has hecho de una manera también muy, muy ágil y que al menos has traído a la mesa cosas también que podríamos llamar más desde un aspecto más como fenómeno, ¿no? La cultura desde su aspecto más, yo lo pude ver un poco más globalmente, al menos eso es lo que me brindó esa perspectiva, ¿no? Y recordar, para hacer también un poco de manera, como siempre diría nuestro maestro Manuel Ángel Vázquez Bedel, que cultura viene de cultum y viene de cultivar. Entonces creo que en ese sentido el trabajo y ese cuidado tiene que volverse más ágil, quizás más veloz, ¿no? Ante la velocidad misma de los cambios que estamos sufriendo como civilización, ¿no? Y los cambios que la cultura misma está sufriendo a causa de todas estas, pues de toda esta interdependencia, que creo que por ahí me gustó mucho cuando comentaste cómo poder también acercar la cultura y decir, no es algo que hacen los que solos, o sea, sí, gente que se ha preparado para hacerlo, pero no es gente que está acá, sino que somos uno más. Y a mí eso me remitió a la interdependencia y me remitió al concepto que es cultura, ¿no? Que es estar en la tierra y que es lograr tejer esas redes, ¿no? Y me vuelvo una vez más, ya para el final de la intervención, ante la pregunta del trabajo comunitario. Y yo creo que es urgente, ¿no? Es urgente que si no estamos allí todavía, en Latinoamérica, en España y en cualquier parte del mundo, que lleguemos a ese punto. Porque si no nos empezamos a mirar como una parte pequeñita en medio de este muladar, no vamos a lograr salir adelante como especie, ¿no? Y creo que es ese concepto de interdependencia. Y simplemente eso quería comentar y agradecerte por la intervención. Yo la parte humanitaria de la gestión cultural la aprendí en América Latina, su sentido, todos los valores que lleva consigo, porque no es arte participativo, que es otra cosa diferente. El arte participativo es cuando el público, las audiencias, participan en el desarrollo de un espectáculo que está concebido por otros. Pero la gestión comunitaria se hace cargo, la comunidad, de esa producción cultural, desde principio a fin. Entonces, en un momento, vamos, está vinculado al paradigma de la democracia cultural, que sea accesible
a todas las personas a su propia construcción de la cultura, desde la formación y desde la creación. Yo creo que además es fundamental en el mundo en el que estamos viviendo, en el que yo sigo siendo un defensor del yo, no sé si eso me hace antiguo, pero creo que el yo es muy importante. Creo que es muy importante que cada uno siga manteniendo su deseo de ser diferente y de marcar su espacio, un espacio que hay que compartir, no hablo de un espacio de rechazo, ¿no? Pero tengo un compañero que es el presidente de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, Roberto Guerra, chileno, que él escribió un ensayo que se llama Del yo al nosotros. Y antes de que lo publicara, yo le propuse que por qué no el yo y el nosotros. En vez de del yo al nosotros, que parece que hay que dejar atrás el yo o disolverlo, bueno, lo juntamos, ¿no? Creo que esa idea es más acorde como yo enfoco la gestión cultural comunitaria. No puede ser que el yo se disuelva en la comunidad. Creo que eso puede llevar también a ciertos problemas, ¿no? No deseados, no, incluso no deseados, sino todo lo contrario. Creo que el yo y el nosotros, eso debe de resolverse, en mi opinión, en la gestión cultural comunitaria. Y también una forma de construir herramientas para desplegar otras formas de estar en el mundo. Que no, si el camino a donde vamos es a la absoluta atomización de que cada uno se quede en su casa, no sé, pero se me viene Black Mirror de momento, ¿sabes? Entonces es un sueño, es una pesadilla ese camino al que podemos, el que vamos a transitar y a donde vamos a acabar, ¿no? Entonces creo que la gestión cultural comunitaria, sin que suponga la disolución del yo, sino todo lo contrario, un despliegue más, un espacio de despliegue más, ¿no? Creo que es fundamental en todas las sociedades contemporáneas, en América Latina, en Europa y allá donde hay una sociedad contemporánea, que creo que es básico, que haya un concepto contemporáneo en el modo de vida, ¿no? Bueno, ¿hay alguien que quiere hacer un comentario, alguna pregunta, sugerencia? Aquí mismo, damos el micro y... ¿Te levantas, Antonio? Primero agradecerte, Rafa, que estés aquí con nosotros, tu grupo de investigación, en este seminario que intentamos defender como podemos, pero sobre todo agradecerte por ese ejercicio que has hecho, que has vinculado el conocimiento, tu visión académica, pero sobre todo también con tu experiencia, que es fundamental. Y de eso se trata la gestión cultural, ¿no? Es crear, partir desde ese concepto de cultura, que es mejor... Es verdad, en algunos momentos aparcar el análisis porque puede llegar a la parálisis, pero es verdad que es fundamental tener un buen concepto bien construido de cultura y sobre todo hacer, ¿no? Hacer y gestionar para que la cultura, con un concepto muy claro y bien definido de cultura, pues se convierta en identidad y nos hagamos un poquito mejores, ¿no? Un poco mejores como sociedad y un poco mejores a nosotros mismos. Y en eso quiero defender un poco, porque creo que por eso además acertó Manuel Ángel Jesús y Sofía y Quisco también, como coordinadores del seminario, en invitarte en que hicieras esa defensa de la cultura como valor para hacer una sociedad mejor, porque entró completamente con el concepto de la cátedra. La cátedra en contenidos culturales y creatividad, en contenidos creativos y culturales en el audiovisual. Y eso es lo fundamental, ¿no? Un gestor cultural lo que hace es poner en valor lo creativo, que lo decías tú, ese ser individual, y lo cultural, que puede ser lo colectivo. Es decir, lo creativo se convierte en cultura, pero tiene que ser también colectivo y tiene que ser participar. Y creo que es fundamental, o el objetivo fundamental, también el convenio que hemos firmado hoy, y ese objetivo que tiene la cátedra es fundamental, reivindicar la cultura, ¿verdad? Como cultura, porque nos va a hacer mejores. Y reivindicarla desde el sector audiovisual y sobre todo de Radio Televisión Española, que creo que ya lo está haciendo, yo no sé si habéis dado cuenta, pero afortunadamente hay más contenidos culturales en Radio Televisión Española. La LAB es verdad que ya de por sí era potente, pero solamente los telediarios. Es muy, muy reconocible ver que en la parrilla de telediarios tenemos más minutajes de cultura. Y eso es que es fundamental. Tenemos que creernos eso, porque
como sociedad, y es cierto que ahí se combinan sociedad y política y gestión cultural, sabes que está muy vinculada, porque tú has hablado de política y de directrices políticas, porque desgraciadamente en función de la percepción política que tenemos o del partido político del que puede defenderse, defiende un tipo de cultura, otro tipo de cultura. Y eso es fundamental porque has hablado y es cierto que desgraciadamente la Junta de Andalucía pues, ha negado las ayudas que hay a la mesa del documental, cuando es tan importante. Y hemos visto que singularmente en esta Andalucía que hemos tenido, pero en las 2 últimas décadas se ha creado una red casi de manera no natural, pues lo que habría era grandes profesionales que han creado una red casi de manera natural, por su formación, porque estudiaron en nuestra universidad, porque han creado esa red, ese entramado industrial que es tan absolutamente necesario para construir un concepto de cultura que sea vendible a toda la sociedad, ¿no? Y curiosamente, cuando se crea una red y un sector audiovisual tan potente, tan pujante, reconocido internacionalmente, nacionalmente, pues curiosamente, desde las instituciones públicas, que tienen que estar para eso, para gestionar el dinero que es de todos, para gestionarlo, no pueden patrimonializar el dinero que es de todos, pues se corta un sector que... Entonces me parece fundamental eso, que reivindiquemos por un lado ese concepto de académico, en el que aquí como grupo de investigación tenemos que analizar y me ha parecido súper acertada la referencia que has hecho a ECO y a ese apocalipsis de los integrados, porque es referencia en nuestro grupo de investigación de cómo la propia gestión cultural puede cambiar nuestro concepto de cultura y cómo evidentemente los propios cambios de la sociedad y del mundo cambian el concepto de cultura, y en eso, como elemento de bisagra, y perdónale, le copio el concepto que creo que es un concepto que utiliza mucho Ángela Costa, el concepto de bisagra, el gestor cultural puede ser eso, una bisagra entre la gestión, entre la cultura, entre el artista, pero creo que tenemos que tener muy claro que también hay una carga política fundamental que es la que tenemos que reivindicar, ¿no? El concepto bisagra es muy apropiado a la gestión cultural, sin duda. Yo también, desde la experiencia, sin duda. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Antonio Acedo. De hecho, muchas cosas de las que tenía apuntadas ya me has tomado un testigo y no las tengo ni que mencionar. Por aparte, tenemos poco tiempo. Pero bueno, he apuntado además cosas muy concretas que me han venido a la mente cuando estabas, bueno, repasándolas, porque tampoco hemos tenido todo el tiempo que nos hubiera gustado para desgranar. Además, has hablado de muchísimas cosas, cosas muy concretas, además, en algunas ocasiones. Me ha interesado particularmente, por ejemplo, ese cambio de naturaleza del propio espectáculo en sí, de las artes vivas, ¿no? Y claro, hace poco, de hecho, es brutal cómo lo digital está fagocitando y transformando de alguna manera esa naturaleza, ¿no? Hace poco fue la primera vez que hice un concierto en directo para gente, toda la banda, pero era en streaming y no había, no tenía nadie delante. Siempre había combinado los 2 formatos. Y era, claro, la naturaleza del propio evento, ese feedback no existía, ¿no? Y el propio evento cambió. Con el teatro, como has dicho antes, por ejemplo, que es un concepto de arte que básicamente se basa en la presencialidad, ¿no? En ese ámbito que se crea íntimo entre lo que es esa ruptura de la cuarta pared y la butaca. ¿No sería de alguna manera renunciar a la naturaleza del propio acto en sí? ¿Y qué manera o qué maneras crees en las que se está avanzando para cambiar un poco esa dinámica de renuncia? Es que, verá, hay algo que está pasando desde hace muchos años. Yo quizás fui demasiado radical cuando dije que el teatro y ciertas artes escénicas en vivo iban a desaparecer, pero creo que de algún modo es que se están disolviendo. O sea, el teatro en España, por ejemplo, si no existiera Madrid y Barcelona, sería algo muy residual. Muy, muy residual. ¿Por qué los porcentajes
cambian inmediatamente, introduce Barcelona. Son ciudades con una enorme población y los números y los porcentajes suben. Pero tú quitas esas dos ciudades en España y se convierte en algo radicalmente muy testimonial. Entonces, yo no sé si eso es una forma de morir también, o sea, o de desaparecer. Y eso lleva pasando muchísimo tiempo. No estamos diciendo con ello que no haya políticas de apoyo a las artes escénicas, faltaría más, y que la red de equipamientos culturales que ha mencionado antes André, que es verdad, se han creado, y también es verdad lo que ha dicho, de una forma quizás demasiado desordenada, toda esa red de equipamientos culturales, ¿no? Existen, están ahí y han dado sus frutos, pero que es verdad que cuando se crea esa red de equipamientos culturales que son de piedra, la gente se pasa de la piedra a las pantallas, ¿sabes? Abandona la butaca y se va a la pantalla. Entonces, no ha habido tiempo para asentar ni en España ni en muchos sitios, pero obviamente no estoy diciendo con esto que un arte tan, en fin, tan asentado en la conciencia humana como es el teatro vaya a perder su valor, su vigencia y su parte, su formar parte de lo humano, ni mucho menos. Pero los datos están ahí. Que tú quita Madrid, quita Barcelona y es testimonial la implicación de la ciudadanía en el teatro en concreto. Ahora, ¿cómo se va a modificar eso a través de la digitalización de las artes escénicas, de las artes en vivo? Yo no sabría decir exactamente cómo, pero es que está pasando. Es que hay conciertos que se están personalizando. Rosalía, creo que fue hace poco, sacó en TikTok un concierto hecho para TikTok, para la gente que está en TikTok, nada más. Eso es personalizar un concierto. Ese ya no es un concierto de Rosalía y ya está. Eso es un concierto hecho para esta gente y a través de esta red. Y digo Rosalía porque es la que conocemos, pero eso lo lleva haciendo muchísima gente ya. Entonces no es algo tan novedoso. Lo que va a llegar a ser a lo mejor novedoso es cuando todo eso se socialice de una manera tremenda, hasta el punto de que puede sustituir el ir a conciertos, ya no por pandemia, sino porque la gente prefiere su concierto personalizado a través de un medio audiovisual. Eso puede pasar. Adivino no somos ninguno, pero puede que vaya por ahí a lo mejor una parte importante de la industria musical, por ejemplo. Además era muy curioso porque he dicho que la relación cambiaba completamente la obra porque nosotros no nos escuchábamos bien a nosotros mismos porque el sonido estaba saliendo para la gente que realmente estaba fuera, ¿no? Que estaba en sus casas escuchándonos. Entonces, sí, básicamente nosotros no nos escuchamos peor que ellos. Entonces, fue una experiencia muy curiosa. ¿Hay alguien que quiera compartir su reflexión? Manuel Ángel creo que tenía, no sé en qué hora estamos, ya menos cuarto. Bueno, todavía tenemos tiempo. Bueno, un segundo. Manuel Ángel ha mencionado de la República, de la Segunda República, dos ejemplos de política cultural maravillosa, como fue precisamente la Barraca, por lo que supuso de descentralización de la cultura y lógicamente las misiones pedagógicas. Algo esencial, ¿no? Y ahí estaban los gestores culturales. Lorca ejerció de gestor cultural. Sí, Cernuda enseñando copias de cuadros del Museo del Prado por los pueblos, sin lugar a dudas. Bueno, veo que algunos se tienen que marchar. Les quiero agradecer a quienes nos han acompañado hasta ahora. Creo que nos quedan unos minutos por si alguien más, especialmente los que están como participantes, vuelvo a recordarles que en el momento en el que le den a la manita, yo le activo el micrófono para que puedan también hablar. Y los que son moderadores pueden encender el micro en cualquier momento, si lo creen conveniente. Hay una pregunta de Maribel Úbeda. ¿A qué te referías, Rafael, a que falta especialización en la gestión audiovisual en sí? O no entiendo muy bien la pregunta, pero
pero no sé si nos la puede evocar de viva voz. Sí, con compañeros y compañeras del sector privado audiovisual comentan que están necesitados de gente cualificada para la gestión, no para la parte creativa. La parte creativa, entre las escuelas, lógicamente, de artes escénicas, de escuelas de conservatorios, etcétera, que hay por toda España, y muchísimos cursos formativos en el ámbito actoral, de guionización, de dirección, etcétera. Hay mucha gente muy preparada, pero es la gestión especializada en el sector audiovisual, tanto para el desarrollo de proyectos como para la distribución. Por ejemplo, en las artes escénicas no adolece ese problema la distribución. Si algo es verdaderamente pujante en la gestión del sector de las artes escénicas, el sector privado, es la distribución, que además está copado, yo no diría el 100%, pero en un porcentaje altísimo por mujeres. Por mujeres. O sea, lo hemos visto en algunos datos que hicimos en GECA, una vez dedicamos una revista, en una de nuestras revistas, un monográfico para ello, gestión cultural e igualdad de género, y hablamos de que es el sector de la gestión cultural en artes escénicas donde más mujeres hay en el ámbito de la distribución. Bueno, y también desde el ámbito, es que se me ocurren tantas cosas que no sé si creo que quizás estaría mejor dar espacio a las personas que quieran, que estén todavía con nosotros y quieran compartir su experiencia, reflexiones sobre todo. Andrés Romero, ha levantado la mano. Es que hablar de la digitalización y del audiovisual es que estamos hablando de herramientas, y eso, la creatividad es ilimitada, Claro, pero al estar mediado por un sistema digital de vídeo, es lo que hace que cambie la propia naturaleza, ¿no? del hecho donde aparece la obra artística en sí, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de lo efímero. Claro. Ya no nos gusta lo efímero. O sea, si tú vas a un... Perdón. Rápidamente comentar que sí, porque se me ocurrió desde hace rato y se me hace muy interesante que si tú vas a un espectáculo en vivo, la gente quiere grabar o quiere guardar. Entonces, ahora parece que la valía es más tener el documento, ¿no? Cambia la relación con el objeto. Claro, entonces cambia ahí los medios están haciendo que cambie la relación con el objeto, en este caso en concreto. Creo. Efectivamente. Quería comentar una cosilla de Isidro Cascajo, que ha dicho que la pandemia ha contribuido a que la ciencia ocupe el lugar importante que merece nuestro país. Ha adquirido la reputación por necesidad a que debería obligar en un estado como el nuestro, ¿no? Y es verdad, pero incluso antes de la pandemia ya se adelantaron en algo fabuloso que fue la campaña del 2%, sino la campaña del 2% del PIB para la ciencia. 2% no del presupuesto, sino del PIB, del Producto Interior Bruto, el 2% para la ciencia. Eso ya se adelantaron la gente de la ciencia. Y digo que se adelantaron porque en cultura siempre hablamos de esta reivindicación respecto al PIB, pero en realidad es que no se ha hecho. Y la promovieron televisiones, científicos y científicas de renombre, independientemente de que lo hayan conseguido llegar al 2%, al 1,2%, al 1,5%, lo que sea, pero la campaña sensibilizó a toda la población sobre la importancia de la ciencia. En cultura eso sigue siendo una asignatura pendiente que nos corresponde a la sociedad civil organizada ponerlo en marcha con los apoyos convenientes, que nos parece que pedimos el 2% de un presupuesto y estamos, no sé, nos sentimos avergonzados. Y yo, bueno, no solamente yo, mucha gente del sector, no nos cansaremos nunca de decir que la cultura no es un sector subvencionado. Subvencionado es la agricultura, subvencionado la minería, subvencionado la construcción, la industria del automóvil, que nunca le han dado a cultura ni en toda su historia ni el 10% de lo que en un año fantástico se apoyó a la construcción, a la industria del automóvil, o todos los años a la minería, a la agricultura, a la ganadería.
etcétera. Eso sí que son sectores estrictamente subvencionados, lo cual no me parece mal. Yo no estoy diciendo que se lo quiten y lo de la cultura, pero esa especie de autoflagelación que practicamos en la cultura, de incluso aceptar que somos un sector subvencionado. Hay sectores económicos aparentemente más pujantes que reciben subvenciones, vamos, en unos niveles que nosotros en la cultura ni soñamos. Entonces, lo primero que tenemos que sentirnos con dignidad para reclamar somos nosotros y nosotras mismos y mismas que estamos en este ámbito. Y sin miedo y pidiendo la mayor en legislación, pidiendo una ley de la cultura en Andalucía, la mayor en economía, pidiendo el 1%, el 2% del PIB del Estado para la cultura, porque además está demostrado por el Anuario de Estadísticas Culturales y por muchísimos estudios también de la propia Sociedad General de Autores y Editores, que la cultura aporta al PIB nacional el 3,2%. Y en términos de PIB recibe del Estado, de todas las administraciones públicas, solo el 1%. Es decir, hay un saldo positivo de la cultura hacia la economía del país, cosa que está ya demostrada en estudios científicos, lógicamente en el ámbito económico. Bueno, pues eso ya es un argumento importante para que la gente se sacuda esa especie de pedir, no sé, de actitud como que vengo aquí a pedir, no, venimos a reclamar lo que es necesario para que la cultura desempeñe el papel que tiene que desempeñar. Yo creo, Rafa, que en esa línea hay que insistir mucho. Ya no hay que pedir, hay que exigir. Y hay que exigir lo que es decente para una sociedad y para los individuos que forman parte de ella. La cultura no es el ámbito de lo ornamental o de lo adicional. Eso es absolutamente falso. El ser humano se alimenta biológicamente en su cuerpo y se alimenta también mentalmente de todo lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que huele, etcétera. Por tanto, yo creo que cambiar ese tipo de enfoque, por otra parte, es la única posibilidad que vamos a tener, y creo que vamos ya muy tarde, para impedir que este mundo se vaya hundiendo cada vez más en un mundo de intoxicaciones, de mentiras, de faltas de criterio y de falta de responsabilidad, ¿no? Posiblemente si en este planeta hubiera mucha más cultura en todos los sentidos que implica la palabra, los seres humanos no seríamos tan domeñables, tan dominables, tan manejables, tan fácilmente desechables, ¿no? Yo creo que efectivamente se está indicando ahí, bueno, por eso yo decía antes que habría que trabajar mucho por una cultura más de la resonancia, que es lo que Hartmut Rosa dice, que es lo que nos hace realmente humanos, que no es ningún capricho, que el ser humano vive alienado cuando no vive en resonancia, y no una cultura meramente del ocio y del espectáculo. Y no está mal el ocio, y no está mal el espectáculo, pero efectivamente estamos privando de esa profundidad, de esas posibilidades que hacen que podamos poner muchos adjetivos a esa cultura que tenemos que definir. Una cultura, en primer lugar, de la complejidad, claro que sí, la realidad es profundamente compleja. Y de la diversidad, claro que no debe ser una cultura monolítica ni monologante, sino una cultura diversa, abierta y plural, ¿no? Y todo eso va muy en contralínea de este proceso involutivo que ya en los años 90 anunció Umberto Eco de Seurfascismus, que si no lo remediamos se sigue extendiendo y que probablemente a partir del mes de junio tengamos también en Andalucía, y no es ninguna broma, y desde luego no lo es en el ámbito de la cultura. Totalmente. Creo que Andrés tenía la mano levantada, si no me equivoco. Andrés Romero. Sí, una cosa muy simple, hablando de la cultura. Yo creo que se debe de ir a detalles muy nimios. Por ejemplo, hay que exigir que un profesor sepa hablar ante un micrófono.
Hay que exigir que un maestro sepa usar el audiovisual que afortunadamente tienen hoy todas las aulas. Hay que exigir que cuando se va a una entrega de premios se sepa que hay que ponerse en el atril, o sea, todo lo que es el ceremonial, todo lo que es el encender las luces, el apagar las luces, eso es cultura y eso es el audiovisual y eso es lo que nos toca vivir. Porque si no nos vamos a verlo en el smartphone que tenemos en la mano, ¿comprende? Poco que aportar ahí. No sé si alguien quiere compartir algo más. Estamos ya en los últimos 5 minutos. Vale. Entonces, la próxima sesión es el día... La próxima sesión los esperamos del Seminario de Comunicación y Sociedad el martes 7 de junio a las 18 horas y va a ser sobre creatividad verbal y poética multimodal en el entorno digital a cargo del doctor Francisco Javier Martín López, mejor conocido como Quisco, y una servidora para que nos acompañen ya sea online y presencial para no perder lo efímero del acto. Está llena, por supuesto. Será una sesión Gracias. espectacular, como nos tienen acostumbrados siempre. Y que tanto Quisco como cierre Sofía. el invitado. Rafael, si quiere decir algo. Yo, bueno, síntesis, resumen. Más que un resumen, agradecerle de nuevo a Manuel Ángel que esté aquí, porque aquí he pasado muchísimas horas como estudiante en este aula, muchísimas horas durante muchísimos años. Estaba viendo el retrato de la Miki, bueno, no sé, muchas emociones, ¿no? Muchas emociones relacionadas con el alumnado, relacionadas con el profesorado. Yo siempre he dicho que la universidad es la vida más hermosa que uno puede experimentar, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé muy bien entre estas cuatro paredes y ahora pues Manuel Ángel y el grupo HITCUS, por supuesto, el grupo de investigación y vosotros, compañeros y compañeras, pues la oportunidad de poder aquí dar una conferencia, vamos, yo no me lo hubiera imaginado en esos años que me tocaba estar ahí como estudiante y bueno, ha sido algo muy grato, desde luego estar con vosotros, contigo, Sofía, por supuesto con Manuel Ángel, virtualmente, es siempre un placer. Hablar de la gestión cultural lo es porque, bueno, la gestión cultural, tú lo has dicho muy bien al principio, eso es un componente vocacional muy grande. Hay oficios que sin vocación es muy difícil que uno lo lleve durante mucho tiempo. Yo llevo ya más de 20 años. Entonces te tiene que gustar muchísimo porque es un trabajo muy agradecido. Trabajar con la gente de la cultura es tremendamente agradecido, no nos vamos a engañar. Yo no voy a decir que eso sea algo molesto, ni mucho menos, es algo maravilloso. Pero sí es verdad que te faltan muchísimos recursos, te faltan muchísimas condiciones que deben de mejorar. No la condición del profesional, de la profesional de la gestión cultural, sino de la cultura, de bueno, lo que hemos definido a partir de la definición de la UNESCO como, bueno, visiones del mundo, formas de estar en el mundo, formas de compartir, formas de luchar también. Todo eso es la cultura y bueno, necesitamos tener recursos para poderlo hacer bien, ¿no? Y bueno, esta oportunidad que me habéis dado como presidente de GECA y como miembro de HITCUS, pues lo agradeceré siempre, así como la firma del convenio con la cátedra, que seguro que van a salir más cosas y cosas concretas que será para satisfacción, al menos para nosotros y nosotras, y seguramente útiles para otra gente. Ha sido un verdadero placer tenerte, Rafael, y nos quedamos con esa idea de que no tengamos complejos, ¿no? Muchas veces a la hora de reivindicar algo que es esencial y constitutivo de la propia antropología, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Estamos hablando de cultura en un sentido amplio y que es aquello que nos constituye, como decía Sofía, ¿no? Que viene de cultivo. Aquello que cultivamos es lo que nos hace siempre más fuertes porque estamos juntos y construimos juntos, ¿no? Sin más, nos despedimos. Manuel Ángel, no sé si quieres decir algunas palabras que recojan. Solo mi abrazo más grande, mi gratitud más profunda a Rafael, a Sofía, a ti, a Antonio Acedo,
a todos los que nos habéis seguido en estos pequeños lugares donde lanzamos semillas. Eso es un seminario y esperemos que estas semillas crezcan. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el 23, el 3 y el 10, perdón, el 7, ¿no? Era el 7, martes 7. Eso es, 23 lunes, 3 viernes y 7 martes. Un abrazo muy grande. Abrazo a todos y muchísimas Chao. gracias. Bueno. Hacemos